Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es viernes 27 de febrero de 2026 y bueno, tenemos por delante un viaje documental inmensamente revelador. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, es un viaje intenso. Muy intenso. Porque nuestra misión de hoy es tomar a uno de los mayores íconos globales de, digamos, las últimas décadas. Alguien cuya imagen ha sido consumida por millones de personas. Y queremos deconstruir esa fachada, para entender a la persona real que hay detrás. Exacto. Y la fuente documental que vamos a utilizar son los extractos de las memorias La mujer que soy, de Britney Spears. Eso es. Y ojo, el objetivo aquí no es repasar los titulares de la prensa del corazón que todo el mundo ya conoce. No vamos a hacer eso. Claro que no. Queremos ir a la raíz. Queremos extraer lecciones sobre la maquinaria de la fama, el peso del trauma generacional y esa búsqueda incesante de la propia identidad. Quien nos escucha va a descubrir anécdotas sorprendentes que le darán una perspectiva completamente nueva sobre una historia que, creíamos conocer. Es un enfoque muy necesario, la verdad. Al abordar este texto, mi intención es mantener una mirada analítica sobre lo que la propia autora relata. Vamos a explorar cómo el libro plantea que la cultura mediática moldea a las figuras públicas, las encumbra y, en muchos casos, participa activamente en su destrucción. Totalmente. Es, en esencia, un estudio de caso sobre la manufactura de una estrella del pop y el tremendo coste humano que el texto afirma que conlleva todo ese proceso. Y para cualquier persona interesada en la psicología humana o en la sociología de los medios, este tema es de un valor incalculable. Sin duda. Porque, en el fondo, esta historia invita a nuestra audiencia a reflexionar sobre dinámicas muy universales. Nos hace pensar en la carga de las expectativas familiares, en las presiones de nuestro entorno, y en cómo a veces nos vemos forzados a encajar en moldes que jamás habríamos elegido. Moldes que nos vienen impuestos, claro. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender al artista en la cima del mundo, tenemos que viajar primero al origen, al oscuro y complejo pasado de la familia Spears en Luisiana. Un pasado muy marcado por el trauma. Sí, los extractos de las memorias relatan una tragedia verdaderamente dura en la rama paterna. Hablamos de la huella Jean. Según el texto, esta mujer sufrió abusos continuados por parte de su marido, June. Una situación terrible. Y el libro narra cómo, tras perder a un bebé que solo vivió 3 días, la abuela fue internada en un centro psiquiátrico donde le administraron litio. Y bueno, la historia culmina de la forma más trágica posible. Sí. La abuela Jane se suicidó, pegándose un tiro precisamente sobre la tumba de ese recién nacido. Es que ese punto de partida es devastador. Pero el libro lo sitúa como la piedra angular para entender todo lo que vino después. Claro, el trauma generacional. Exactamente. La psicología nos enseña que un nivel de trauma tan profundo no desaparece simplemente con la siguiente generación. Se hereda. Ese evento moldeó de forma irreversible a Jamie, el padre del artista. Y él era muy joven cuando pasó esto. Tenía solo 13 años. Imagínate perder a tu madre de esa manera tan gráfica a los 13 años. Las memorias relatan cómo, ante la falta de herramientas emocionales, Jamie desarrolló un alcoholismo severo. Ya. Y lo que es más trágico, reprodujo los patrones de exigencia y dureza que había presenciado. El texto detalla cómo proyectaba esa brutalidad hacia sus propios hijos, especialmente hacia Brian, el hermano mayor. Madre mía. Al que se describe siendo sometido a entrenamientos físicos hasta el punto de la extenuación absoluta. Es que imaginemos el ambiente en esa casa. Las memorias no escatiman en adjetivos y describen ese hogar familiar literalmente como el infierno. Una palabra muy fuerte, pero muy precisa. Y no solo por parte del padre. El texto también pone el foco en la madre, Lynn. Se describe una dinámica en la que ella aguantaba a este marido alcohólico que desaparecía durante días. Y luego volvía. Exacto. Cuando él por fin volvía, a menudo inconsciente por la bebida, la madre se pasaba la noche entera gritándole. Para los niños, eso creaba un ambiente doméstico ensordecedor, lleno de imprevisibilidad y de un terror constante. Lo que me parece crucial de esa descripción es cómo ilustra el caldo de cultivo perfecto para la evasión. A ver. Si analizamos la situación desde la psicología del desarrollo emocional, una niña en ese entorno no tiene absolutamente ningún control sobre su realidad. Y es ahí donde entra la música. Ah, claro. Según relata ella misma, el único refugio frente a esos gritos nocturnos era esconderse en los armarios de la cocina o aislarse en su propio mundo a través del canto. Y el contraste es enorme, ¿verdad? El texto cuenta cómo, en medio de ese caos absoluto, ella encontraba la paz cantando. Y no era solo un pasatiempo infantil.
Lo fascinante de esto es precisamente cómo el arte deja de ser una simple afición para convertirse en un mecanismo de supervivencia. Totalmente. Cantar tendía un puente entre esa realidad aterradora de Luisiana y un mundo de fantasía donde ella se sentía a salvo. Las memorias lo describen casi como una experiencia mística. Sí, ella afirma que al cantar sentía una conexión con lo divino. Un espacio seguro donde por primera vez en su vida ella tenía el control absoluto de lo que ocurría. Exacto. Ese fue su escudo. Pues ese instinto de supervivencia, esa necesidad imperiosa de escapar de Luisiana, fue lo que encendió la mecha de su ascenso meteórico. Un ascenso rapidísimo. Rapidísimo. Y el libro está lleno de anécdotas de sus primeros años que muestran una determinación casi impropia de alguien tan joven. Como la audición de Mickey Mouse. Exacta. Relata su viaje a Atlanta para audicionar para el club de Mickey Mouse. Los productores buscaban explícitamente a niños de 10 años en adelante. Ella tenía 8. O sea, 2 años menos. Sí. Y cuenta cómo, sin dudarlo un segundo, abrió la boca y mintió diciendo que tenía 9, solo para intentar acercarse al corte y que le dieran una oportunidad. Esa anécdota refleja una ambición muy temprana, ¿verdad? Una comprensión instintiva de que tenía que forzar las puertas si quería salir de su entorno. Desde luego. Y esa misma audacia la vemos un poco más tarde. Con 15 años, viaja a Nueva York para reunirse con el famosísimo productor sueco Max Martin. Una leyenda del pop. Exacto. Y es una escena casi surrealista. Están en un restaurante carísimo de la ciudad, un ambiente súper sofisticado para un adolescente del sur. Ya me imagino. El camarero se acerca a tomar nota y de repente una vela cae y prende fuego a la mesa. Literalmente relata que se levantó un muro de llamas de la nada, obligándolos a salir corriendo del local. Madre mía, qué caos. Totalmente peliculero. Pero, a pesar de ese caos inicial, de ahí salió una de las colaboraciones más importantes de la historia del pop. Y ese inicio caótico contrasta con la tremenda claridad que ella tenía sobre su propio proyecto. A menudo, la narrativa cultural ha tratado a las estrellas del pop adolescente como meros peones de las discográficas. Muñecas rotas o marionetas. Eso es. Pero las memorias se esfuerzan en desmontar esa idea. Y el mejor ejemplo que da el libro es la concepción del videoclip de Baby One More Time. La anécdota es buenísima. Los ejecutivos de la discográfica, señores trajeados que le doblaban la edad, le presentaron un concepto de ciencia ficción loquísimo. ¿Ciencia ficción? Sí. Querían que ella fuera una especie de astronauta, futurista o una Power Ranger en el espacio. ¡Qué barbaridad! Y ella, siendo una chica de 16 años, les dijo que no. Se plantó. Muy valiente. Les argumentó que su audiencia, los adolescentes, jamás conectarían con algo tan distante. Fue ella quien puso sobre la mesa la idea de estar aburridas en clase y que al sonar el timbre del instituto, todas empezaran a bailar con los uniformes escolares. Ese detalle es fundamental porque establece un precedente de agencia creativa. Ella entendía su generación mucho mejor que cualquier equipo de marketing. Demuestra que el mito de la marioneta sin cerebro es, cuanto menos, inexacto en sus comienzos. Totalmente inexacto. El problema, y esto es algo que el texto subraya de forma constante, es que esa capacidad de decisión empezó a evaporarse rápidamente a medida que la magnitud de la fama se volvía asfixiante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y entramos en terrenos mucho más pantanosos. Hablamos del rodaje de su primera película, Crossroads. Esa película representa un punto de inflexión psicológico tremendo en su relato. A ver, cuéntanos un poco sobre esto. Para dar vida a su personaje, Lucy, ella explica que decidió aplicar la técnica actoral conocida como el método. Ah, el método. Sí. Para quienes no estén familiarizados, es una inmersión psicológica profunda donde el actor adopta la personalidad de su personaje las 24 horas del día, sin romper la ilusión ni siquiera cuando las cámaras se apagan. Es algo muy intenso. Muchísimo. Actores veteranos lo usan, pero tienen la formación y las herramientas psicológicas para entrar y salir de ese estado mental. Herramientas que ella no tenía en absoluto. ¿Ninguna? Cero. El texto narra cómo esa decisión la consumió. Al carecer de formación actoral previa para gestionar esa disociación, no supo cómo desprenderse del personaje al final del día. Ya no sabía quién era. Exacto. Empezó a caminar de manera diferente. Su forma de hablar cambió. Las memorias relatan que incluso su pareja de aquel entonces llegó a preguntarle qué le pasaba, quién era la persona que tenía delante. ¡Qué fuerte! Desde un punto de vista analítico,
Este episodio de Crossroads funciona como una metáfora aterradora de los peligros del estrellato prematuro. Sí, sí. Ilustra el momento exacto en el que la maquinaria de la fama es tan arrolladora que el individuo pierde la capacidad de distinguir entre su persona real, genuina, y la identidad prefabricada que está interpretando para el mundo. Es una pérdida de identidad que se cuenta con una vulnerabilidad que pone los pelos de punta. Explica que ese trance o ese hechizo no se rompió al terminar el rodaje, sino meses después. Meses enteros. Sí. Cuenta que estaba paseando por el pasillo de una farmacia con una amiga cuando, de repente, sintió literalmente que su espíritu volvía a tomar las riendas de su propio cuerpo. Fue como despertar de un coma disociativo. Madre mía. Pero claro, mientras ella lidiaba con esta fractura interna, el mundo exterior no le daba tregua. El escrutinio público sobre su vida amorosa crecía a un ritmo insostenible, lo que nos lleva al mediático romance con Justin Timberlake. En ese momento representaban la realeza absoluta de la cultura pop. Eran el ideal que toda revista quería en su portada. Nos dejaron imágenes imborrables en la cultura popular. Quien nos escucha seguro que recuerda aquella aparición en los American Music Awards, esa entrega de premios que en su día paralizaba la industria. El famoso look vaquero. Exacto, donde ambos aparecieron vestidos de pies a cabeza con atuendos de tela vaquera a juego. Parecían inseparables. Proyectaban la imagen de la pareja perfecta, la fantasía adolescente materializada. Sin embargo, lo que las memorias revelan sobre lo que ocurría a puerta cerrada desmantela por completo esa fachada de cuento de hadas, mostrando una realidad mucho más cruda. Y aquí es donde el libro aborda uno de sus episodios más íntimos y dolorosos, y lo hace con un nivel de detalle que, de verdad, obliga a reflexionar. Sí, es una parte muy delicada. Las memorias narran que ella se quedó embarazada. Según su propio relato, para ella no era una tragedia. Sentía que amaba a su pareja y visualizaba formar una familia con él. Sin embargo, el texto afirma que la reacción de Justin fue muy distinta. Argumentando que no estaban preparados. Exacto, que eran demasiado jóvenes para asumir esa responsabilidad. Ante esa firme oposición y relatando que no quería forzar a nadie a ser padre, ella cuenta que accedió a interrumpir el embarazo. Y el modo en que el libro describe cómo se llevó a cabo ese procedimiento es lo que verdaderamente ilustra el nivel de aislamiento que sufría. Es escalofriante. Las memorias explican que el terror absoluto del equipo y de su entorno era que la noticia se filtrara a la prensa sensacionalista. Por ese miedo a dañar su imagen pública, tomaron la decisión de no acudir a un médico ni a un hospital. Una locura médica, claro. El proceso se realizó en el más estricto secreto, en casa. Ella describe con crudeza la agonía física de aquel momento. Sentada en el suelo del baño, llorando desconsolada y retorciéndose de dolor durante horas debido a los fuertes calambres provocados por las pastillas. Un sufrimiento tremendo. Relata estar aterrorizada, llegando a preguntarse si iba a morir allí mismo por el dolor, mientras, según sus palabras, Justin estaba sentado en el suelo acompañándola y tocando la guitarra acústica para intentar tranquilizarla. Esa escena, relatada desde su perspectiva, hiela la sangre. Priorizar el hermetismo mediático por encima de la atención médica adecuada para una mujer joven es un síntoma alarmante de cómo la fama deshumaniza a las personas. Totalmente. La imagen pública pasó por encima de su integridad física y psicológica, y el trauma de ese evento oculto se magnificó exponencialmente por cómo se desarrolló la ruptura poco tiempo después, y por la narrativa tan destructiva que los medios construyeron alrededor de ella. Porque la ruptura, según cuenta el libro, fue gélida. Tras años de relación, ella recibió un simple mensaje de texto dándolo todo por terminado, justo mientras se encontraba en el set de rodaje de un videoclip, rodeada de un equipo de producción. ¿Qué momento para recibir un mensaje así? Pero el verdadero impacto llegó con el escrutinio posterior. El texto señala cómo su expareja capitalizó mediáticamente la separación. Justin lanzó la canción Cry Me a River, acompañada de un videoclip, donde utilizaba a una actriz que era el vivo retrato de Britney. Sí, la doble era idéntica. Ese vídeo, según expone la autora, sirvió para acusarla públicamente de infidelidad ante el mundo entero. Él se posicionó como el chico bueno con el corazón roto, mientras que a ella se la pintó, usando los términos del propio libro, como una ramera que había traicionado al ídolo favorito de Estados Unidos. Si conectamos este episodio con el panorama general, con el análisis sociológico que propone el libro, lo que presenciamos es un retrato claro de la misoginia estructural en la industria del entretenimiento de principios de los 2000. Una misoginia brutal. Brutal. El texto
subraya la simetría del trato. Él impulsó su incipiente carrera en solitario utilizando el dolor de la ruptura como munición publicitaria, llegando incluso a presumir de sus conquistas sexuales en programas de radio. Mientras a ella la destrozaban. Exacto, mientras ella era sistemáticamente lapidada en la plaza pública. Y ese linchamiento mediático tuvo su momento cumbre en la famosa entrevista con la periodista Diane Sawyer. ¿Qué entrevista más dura? Las memorias le dedican un espacio importante a este suceso. Fue una entrevista grabada en el propio salón de la casa de la cantante. Quien la haya visto recordará el tono inquisitorio. La autora describe cómo fue acorralada en su propio sofá. ¿Acorralada en su casa? Interrogada con una agresividad desmedida y llevada a las lágrimas en televisión nacional. Fue culpada directamente de haber causado un dolor inmenso a su expareja. Y la frase que usa en el libro es demoledora. Sí, la del hombre lobo. Exacto. Dice que durante esa entrevista se sintió literalmente como un hombre lobo transformándose en una mala persona. Siente que la obligaron a asimilar y encarnar el papel de villana que la prensa había decidido escribir para ella. Esa metáfora del hombre lobo es brillantísima. ¿Verdad? Refleja la impotencia de ver cómo tu propia narrativa es secuestrada y reescrita en tiempo real frente a millones de espectadores. Se la obligó a pedir perdón por existir fuera del marco que le habían asignado. Y esto encaja perfectamente con otra gran contradicción que el libro disecciona. Cuéntame. El manejo de su sexualidad por parte de su equipo de relaciones públicas. Ah, la famosa paradoja de la virginidad. Esa misma. Su equipo se empeñó en venderla al mundo como la eterna adolescente virginal. Esto generó una obsesión completamente morbosa y perturbadora en los medios de comunicación. En casi cualquier entrevista que daba, reporteros adultos le preguntaban abiertamente sobre su virginidad. O hacían comentarios sobre sus pechos. Constantemente. Era una exigencia de pureza constante combinada con una hipersexualización salvaje. Y resulta paradójico, pero el libro describe que cuando esa fachada finalmente se derrumbó, la reacción interna de ella fue de puro alivio. Ya ves. Tras la ruptura, Justin Timberlake concedió una entrevista donde reveló abiertamente que, en efecto, habían mantenido relaciones sexuales. Desde fuera, la prensa esperaba que ella se sintiera profundamente humillada por esa indiscreción. Pero fue todo lo contrario. Efectivamente. El texto expone que a ella no le molestó en absoluto que él hiciera esa revelación. Al contrario. Sintió alivio. Sintió que él había destrozado por fin esa hipocresía mediática que la estaba ahogando. Esa confesión pública la liberó de la carga de mantener una imagen de pureza inalcanzable. Le permitió, por primera vez, ser vista ante el mundo no como una niña perpetua y casta, sino como una mujer adulta. Con autonomía. Con autonomía y sexualmente activa. Fue el fin de una narrativa impuesta desde los despachos. Pero claro, desmontar esa narrativa no trajo paz ni mucho menos. ¿Qué va? Tras el huracán mediático de la ruptura y el acoso constante de los paparazzi, el libro detalla una etapa de búsqueda desesperada de estabilidad, que los medios, por supuesto, rápidamente etiquetaron como la rebelión de la niña buena. Claro, el estigma de la rebelde. Dezón saber decisiones que coparon portadas y que fueron tildadas de erráticas. El caso más sonado fue aquel famoso matrimonio express de 55 horas en Las Vegas. Tela con eso. La autora relata que se casó con su amigo de la infancia, Jason Alexander, de madrugada, simplemente por pura diversión, tras haber estado bebiendo y viendo películas en el hotel. Era una gamberrada entre amigos. Los medios sensacionalistas presentaron ese matrimonio como la prueba definitiva de un colapso mental inminente. Sí. Pero el contexto que aportan las memorias cambia el enfoque por completo. Cuando la familia de ella se enteró del matrimonio, relata que tomaron el primer vuelo a Las Vegas. En estado de pánico. Y el libro subraya algo vital. La furia desproporcionada con la que actuaron sus padres no nacía de una preocupación moral, ni tampoco de una inquietud genuina por el bienestar emocional de su hija. Ah, ¿no? Según la perspectiva de la autora, el pánico familiar radicaba exclusivamente en el miedo a perder el control legal y financiero sobre su imperio. Temían perder a la gallina de los huevos de oro. ¡Qué fuerte! Y para ella, ver esa reacción tan virulenta por parte de sus padres fue un golpe de realidad tremendo. Las memorias explican que en ese instante comprendió que cualquier atisbo de independencia por su parte era interpretado por su entorno como una amenaza directa al negocio familiar. Ese aislamiento familiar la empujó inevitablemente a buscar figuras de referencia fuera de su círculo más cercano. Necesitaba asideros, gente que entendiera la presión a la que estaba sometida. Y ahí es donde entra en escena una figura colosal de la música, Madonna. Claro. El libro relata cómo intentó encontrar fuerza en mentores externos, aunque los resultados fueron mixtos. Cuenta que Madonna la introdujo en la cábala. Sí, estaba muy de moda entonces.
Para dar contexto, la Cábala es una disciplina de misticismo y pensamiento esotérico vinculada al judaísmo, que a principios de los 2000 atrajo a muchísimas celebridades que buscaban un ancla espiritual frente a la superficialidad de Hollywood. Madonna no solo le ofreció ese refugio espiritual, sino que intentó enseñarle a exigir poder dentro de la industria. Esa influencia es innegable. La colaboración se materializó en momentos icónicos, como aquel famosísimo beso en el escenario de los MTV Video Music Awards, o la grabación conjunta del tema Me Against the Music. Temazo. Sí. Y el libro plantea que la cantante intentaba imitar activamente esa actitud dominante de Madonna, esa forma de pisar el mundo sin pedir perdón por existir. Pero la autora reconoce que era una armadura que no terminaba de encajarle. Ella describe que su naturaleza estaba mucho más ligada a esa mentalidad de niña sureña, educada para ser complaciente, sonreír y obedecer a la autoridad, chocaba frontalmente con la fiereza que Madonna intentaba inculcarle. Esa disonancia nos muestra a una persona que busca desesperadamente un caparazón para protegerse, porque se siente completamente a la intemperie. Y esa vulnerabilidad tan profunda, esa necesidad de protección inmediata, es el terreno abonado perfecto para entender el siguiente gran capítulo de su vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que todo este recorrido, esta necesidad de escapar, nos lleva a una noche en una discoteca y al encuentro con el bailarín Kevin Federline. Ahí cambia todo otra vez. Las memorias cuentan que conectaron al instante, pero la anécdota que utiliza para ilustrar ese momento es de una sencillez que, de verdad, rompe el corazón. No habla de grandes lujos ni pasiones desmedidas. Relata cómo, sencillamente, él la sostuvo entre sus brazos en una piscina durante horas. Eso era todo. Solo necesitaba eso. El libro transmite que ella estaba tan sedienta de ese nivel de consuelo, de sentir que alguien la abrazaba de forma íntima y segura, que obvió voluntariamente señales de alerta que eran gigantescas. Señales que desde una perspectiva externa resultan más que evidentes. El texto no oculta, por ejemplo, el hecho de que él acababa de ser padre recientemente y que, en ese preciso instante, su expareja estaba embarazada de 8 meses de su segundo hijo. Exacto. O sea, es una mochila enorme para iniciar una relación. Es que no había por dónde cogerlo. Pero el hecho de que ella ignorara por completo esa realidad tan compleja ilustra de forma magistral la tesis de este tramo de las memorias. El agotamiento absoluto. Estaba al límite. La figura que emerge de estas páginas es la de una mujer en el centro de un huracán mundial que no está buscando un compañero en términos de igualdad, ni analizando qué relación sería estratégicamente más sensata para su vida. Buscaba un bote salvavidas. Literal. Buscaba seguridad, la promesa de un hogar tradicional y, por encima de todo, una vía de escape rápida lejos del control asfixiante de su familia y del implacable escrutinio de la prensa. Era el refugio emocional de alguien que llevaba desde los 8 años sosteniendo económicamente a su entorno y que ya solo quería que alguien la sostuviera a ella. Es sobrecogedor verlo desde esa óptica. Llegados a este punto, habiendo recorrido todo este camino desde la infancia en Luisiana, si destilamos las ideas principales de los textos que hemos analizado hoy, la conclusión es muy contundente. Muy contundente. Estos extractos no son simplemente anécdotas sobre la industria musical. Se trata de un retrato exhaustivo sobre cómo una maquinaria corporativa implacable, respaldada por unos medios de comunicación voraces y una familia fracturada por el trauma y la dependencia económica, pueden aislar sistemáticamente a un ser humano. Sí, por mucha fama que tenga. Exacto, y pueden hacerlo incluso cuando esa persona está, a los ojos del público, en la mismísima cima del éxito mundial. Esa es sin duda la síntesis principal. Y si buscamos extraer el valor real para nuestra audiencia, la lección transversal que se desprende de esta historia es la importancia innegociable de la autonomía personal. Totalmente. Las memorias actúan como un recordatorio contundente de los peligros que conlleva ceder el control de nuestra vida para satisfacer las narrativas, ambiciones o expectativas que terceros diseñan para nosotros, ya vengan esas presiones de nuestro núcleo familiar, de nuestro entorno laboral o, como en este caso extremo, de la cultura de masas a nivel global. El libro nos dice que la complacencia llevada al extremo siempre acaba cobrándose un peaje psicológico altísimo. Un peaje que, como hemos visto, puede tardar décadas en pagarse. La moraleja que deja el texto es clara. Jamás hay que entregarle a otra persona la pluma con la que se escribe nuestra propia historia, por mucho que nos prometan un final feliz. Estoy de acuerdo.
Y esto plantea una pregunta importante para finalizar. Es una reflexión que, aunque no aparezca formulada textualmente en las memorias, se respira en cada página que relata el acoso sufrido. A ver, Si como sociedad mediática somos tan propensos a manufacturar ídolos exigiéndoles desde la adolescencia una perfección absoluta y casi inhumana, para luego consumir con la misma voracidad su caída, su dolor y su destrucción pública. sí. ¿Qué dice nuestro insaciable apetito por el fracaso de las celebridades sobre nosotros mismos? ¿Qué vacíos o inseguridades colectivas estamos intentando llenar al necesitar ver caer a los mismos referentes que nosotros mismos hemos decidido encumbrar? Qué gran cuestión para dejarla resonando en la mente de cada persona que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un recorrido intenso, complejo y, sin duda, tremendamente necesario para entender la cultura en la que vivimos. Hasta la próxima.